Bien, en este caso les voy a mostrar cómo realizar el cálculo de una integral doble, en este caso mediante integración iterada, escogiendo un orden de integración, teniendo presente detalles como por ejemplo que aquí en la integral, cuando originalmente me la indican, no me dan los límites de integración como ya les voy a mostrar por acá, sino que a mí me indican una región de integración en la cual yo, a partir de la información, a partir de cómo me definen esa región, yo tengo que precisar cuáles son los límites. En este caso pues está muy fácil, a mí me dice que tanto la x como la y quedan en intervalos constantes, es decir que la región de interacción en este caso representa un rectángulo porque tenemos de 0 a 2 en x y de 0 a pi en y, es un rectangulito entonces en el cual nosotros en este caso estamos definiendo la integral y por ende se puede optar por cualquiera de los dos planteamientos con esos 4 límites constantes sin tener que hacer ahí cambios de orden de integración como ya se explicaron en otro video. Lo único que hay que hacer en este caso es lo siguiente, hay que tener presente que según el orden de integración que yo elija, la integral puede resultar más fácil o más compleja y entre otras cosas puede pasar incluso de que con un método de integración yo la pueda realizar y con el otro tal vez incluso no se pueda realizar. Es cuestión de explorar un poquito, de que usted en cada ejercicio se dé la tarea de ver qué método o qué orden de integración más bien le conviene más, para que luego ya aplique por los métodos de integración que se aprenden en cálculo 1. En este caso, por ejemplo, se puede hacer cualquiera de las dos, ya sea en el orden de y de x, ¿verdad? Que tendríamos que la x va de 0 a 2, recuerden que la integral de más a la izquierda va con el diferencial de más a la derecha, la y quedaría de 0 a pi, como nos lo indican, o al revés, de 0 a pi en y de 0 a 2 en x, pero integrando primero respecto a x, que es lo que nos indica la de acá. ¿Cuál de las dos va a ser en este caso la que más nos va a convenir? Bueno, hay que ver lo siguiente. En este orden de integración habría que hacer primero la integral con respecto a y. Y en la función que tenemos ahí en el integrando, tenemos y por acá y y dentro del coseno. Tenemos un y por coseno de una constante, que vendría a ser la x en este caso, por y. Eso implicaría que el método de integración ahí tendría que ser una de por partes, porque tenemos algebraica, que es la y, y tenemos trigonométrica, que se puede hacer por tabulación y otros métodos como los que se explicaron en otros videos, que incluso se los puedo dejar en la descripción por si los quieren buscar. Esa es una opción, se puede. Pero si lo vemos en el otro orden de integración, que sería primero con respecto a x, la y más bien sería una constante. Y lo único que tendría x sería el coseno. Ahí lo único que tendríamos que trabajar, como lo vamos a hacer en ese orden, que es el que vamos a elegir, es trabajar con una pequeñita sustitución. Cuando hagamos la integración iterada, cuando empecemos resolviendo primero la integral respecto a x, hay que hacer una pequeñita sustitución. Entonces en este caso nos vamos a inclinar por el de allá porque va a ser un poquito más fácil, un poquito más corto. Entonces, para esa integral, ¿verdad? Según lo que es la integración iterada, vamos a empezar siempre de más adentro hacia afuera y haríamos la integral de 0 a 2 de y coseno de xy de y. Recuerden que la y aquí sería una constante respecto a x, entonces ahí nosotros de momento vamos a dejar quieta, la vamos a dejar quieta y vamos a empezar a trabajar con el coseno de xy. Entonces, voy a empezar a borrar por acá. Y para esa integral, ¿verdad? Para esa integral de aquí, yo puedo hacer u igual xy con una pequeñita sustitución. Voy a hacer aquí más arriba para que se vea mejor. Vamos a tomar no voy a sacar la y porque como lo estamos viendo como una constante se puede sacar, pero no la voy a sacar aún para que el resultado que me vaya a dar de ahí ya sea lo que yo integre respecto a la y. Entonces en este caso me va a quedar así, yo voy a agarrar u igual xy, entonces el de u va a ser la derivada de xy con respecto a x, sería en este caso nada más la y, como que si fuera un 5, un 8, un pi, un medio, ¿verdad? Y entonces va a suceder lo siguiente, recuerden que cuando hacemos sustituciones, ¿verdad? Hay que cambiar los límites. Paréntesis muy importante, esta integral que yo estoy haciendo por sustitución, que es una integral simple, es una integral de una función de una variable, no se tiene que confundir con el cambio de variable en integrales dobles, porque el cambio de variable, o las sustituciones en integrales dobles se aplican desde un inicio a ambas variables, de una vez. Aquí ya nosotros estamos aplicando integración iterada y por ende estamos resolviendo integrales de una variable, funciones de una variable. Entonces, una cosa es el cambio de variable que se hace para las dobles, ¿verdad? Que es desde un inicio y cambiando las letras originales, las variables originales por otra nueva desde un inicio, a hacerlo ya de camino, ¿verdad? Y en una integral de una sola variable, como la que estamos haciendo en este caso. Entonces, ya luego de ese paréntesis muy importante para no crear confusiones, cuando cambiamos la x por un 0, pues aquí me va a quedar un 0 por y. Mientras que cuando cambiamos la x por
un 2, lo que vamos a tener es un 2 por y. Y aquí me quedaría un coseno, y esto otro se llama u. Y esto simplemente nos va a quedar seno de u evaluado en 2y y en 0, cuyo resultado va a ser simplemente seno de 2y. Porque la evaluación en 2y justamente queda seno de 2y, mientras que la evaluación en 0 quedaría 0. Entonces me queda seno de 2y menos 0, es simplemente seno de 2y. Vamos a dejarlo de esa forma. Ya con esto, retomando esta integral que teníamos por acá, vamos a tener que la integral de 0 a pi de la integral de 0 a 2 de y coseno de y de x, esta integralita se nos va a convertir, vamos a ver si está aquí un poquito mejor, por acá, más o menos. Entonces, nos está quedando como la integral de 0 a pi, y ya esta integral de adentro, toda esta parte roja se nos está convirtiendo simplemente en seno de 2y de y. En eso se nos convirtió toda esa parte de ahí adentro. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Es integrar con respecto a y. La integral de seno de cualquier múltiplo de la variable siempre va a ser, en este caso, menos coseno de ese ángulo de 2y entre el numerito que está multiplicando a la variable. También se puede hacer una pequeña sustitución, aquí la voy a omitir, pero para hacerlo de una forma más práctica, siempre que tengamos seno de una constante por la variable, o coseno de una constante por la variable, en este caso que es seno, la integral es menos coseno de ese ángulo, ¿verdad? De la constante por la variable, entre la constante, siempre y cuando obviamente no sea 0, ¿verdad? Entonces en este caso, ya lo que nos va a quedar es, ojo, cuando evaluamos en 2pi, me va a quedar coseno 2pi que vale 1, entonces al cambiarle el signo quedaría menos 1 y entre 2, menos del teorema fundamental de cálculo, pues con coseno de 0, que quedaría aquí cuando cambiamos la y por 0, y también me va a quedar menos 1 medio, porque coseno de 0 vale 1, y también cambiamos el signo, y entre 2. Todo esto va a valer 0. Ese es el resultado de esta integral. Entonces, ya con eso hemos llegado al resultado que queríamos. Es exactamente el mismo resultado al que ustedes hubieran llegado si lo hacen con el otro orden que yo les dije que hubiera sido con uso de integración por partes. Exactamente igual. Nada más que ahí como pequeño ejercicio lo pueden hacer ustedes, trabajarlo por partes y comparar, que muy probablemente este les hubiera requerido mucho menos procedimiento. Entonces, espero que con este ejercicio les ayude a tener presentes esos pequeños detallitos a la hora de resolver una integral. Si en un orden me da menos trabajo que en el otro, pues obviamente escoger aquel en donde nos vaya a salir un poquito más rápido y hasta más sencillo el ejercicio. Nos vemos con otros videos más adelante.